Muy buenos días, estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Nos encontramos dentro de la guía de aprendizaje Legislación Constitucional. La sesión sincrónica del día de hoy será más corta de lo normal, puesto que esta sesión se realiza con el fin de aclarar algunos temas y ejemplificar algunos con el fin de que el tema quede más soportado, ¿cierto? Em, Bueno, el tema que se desarrolló el día de ayer en la sesión sincrónica fue un tema muy importante, es muy importante, no solamente como derecho fundamental, ¿cierto? Sino también, puesto que es una de las herramientas jurídicas que, que sirven a las personas, ¿cierto? A toda persona, para elevar solicitudes ante las autoridades, ya sean públicas o privadas, es decir, de derecho público o de derecho privado. Entonces, habíamos manifestado que esas solicitudes tienen fundamento jurídico o fundamento eh, esencial en la norma constitucional. Es decir, podemos catalogar al derecho de petición en dos ámbitos o en dos aspectos totalmente eh, independientes. Primero, como derecho fundamental. Es decir, el derecho de petición se encuentra enmarcado en la parte dogmática de nuestra constitución política, dentro de lo que conocemos como los derechos de primera generación, ¿cierto? Esos derechos que, que hacen parte intrínseca del hombre. Y como característica de esos derechos fundamentales, cuando sean vulnerados, cuando los derechos fundamentales son vulnerados, ¿qué podemos hacer para solicitar la protección de ese derecho que se encuentra vulnerado o amenazado? A ver, ¿quién me dice? Vamos a El participar. trámite de una acción de tutela. Muy bien. Esa es una de las características fundamentales, ¿cierto? Del derecho de petición cuando nos referimos a su ámbito como derecho fundamental. De que en el evento de que se entienda o de que concurra una violentación o una amenaza, porque eso también lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos todo sobre la acción de tutela. Una de las formas de proteger ese derecho que tenemos nosotros de obtener respuesta pronta, de fondo y completa de una autoridad, podemos hacerlo por las vías judiciales a través de la herramienta de la acción de tutela, ¿cierto? Es decir, no debería o no debe existir una vulneración tal por parte de estas entidades, autoridades públicas o privadas, puesto que al ser un derecho fundamental tenemos como herramienta jurisdiccional, porque es una herramienta jurisdiccional, la acción de tutela para solicitar a un juez de la República la protección de ese derecho fundamental como lo es la petición. Eso enmarcado la petición como derecho fundamental. También lo habíamos enmarcado como una herramienta con la cual iniciamos el proceso en lo contencioso administrativo. No específicamente en lo contencioso administrativo, sino en lo que conocemos como la vía gubernativa o el procedimiento ante las autoridades directamente. Es decir, que para poder iniciar la vía gubernativa siempre es necesario incoar una, un derecho de petición, una petición ante la autoridad. Es decir, que es una herramienta, ¿cierto?, que encontramos regulada también bajo un reglamento interno, bajo una norma, bajo una ley. Esa ley es la 1755 de 2011. Es decir, es la norma que reglamenta al derecho de petición como herramienta de
el derecho administrativo para iniciar pues, el mismo trámite ante la autoridad. Es decir, es el inicio de lo que conocemos como la vía gubernativa. Y a partir de allí, muchachos, ¿cierto? De todas esas situaciones que vamos a encontrar en el derecho administrativo, eh, a esa petición o esa reclamación que también se le llama en la vía gubernativa, la autoridad tendrá la obligación de responder en pronto en un término perentorio, dependiendo de qué petición estamos tratando. Y contra esa decisión van a proceder lo que conocemos como los recursos administrativos, pero eso lo van a ver ya en su materia o serie de aprendizaje de derecho administrativo. Entonces, eh, tenemos que el derecho de petición, está José levantando la mano. A ver, cuéntame. Profe, presentar un derecho a petición tiene costo. No tiene ningún costo. Como es un derecho fundamental, la autoridad administrativa o privada tendrá la obligación de recibirlo. Incluso si a la autoridad se niega, tú tendrás la posibilidad de dirigirte a la personería municipal con el fin de que ellos recepcionen esa petición, ¿cierto? E inclusive pues iniciar acciones disciplinarias en contra de ese funcionario que no quiso recibir la petición. No tiene ningún costo. ¿Listo? Bueno, Jenny, cuéntame. Puedes abrirle el micrófono a Jenny. Ah, es José que está levantando acá la mano. Bueno, entonces podemos enmarcar la petición o el derecho de petición en esos dos aspectos. Como derecho fundamental, que al momento de ser violentado, podemos dirigirnos ante la autoridad constitucional, es decir, los jueces de la República, para solicitarle que se proteja ese derecho fundamental. Ahora, en caso tal, como herramienta administrativa, tenemos también la posibilidad ante una decisión que no sea conforme, ¿cierto? Eh, Interponer los recursos de ley, ¿cierto? En el caso de que la respuesta no sea favorable. Entonces, eso ya lo van a ver en su guía de aprendizaje de derecho administrativo. La petición simplemente, la acción de tutela, perdón, simplemente procedería en el evento de que no respondan la petición en el término, ¿cierto? Eh, o segundo, no respondan completa la petición, es decir, tú radiques una petición con 3 puntos, con 3 peticiones y solamente te respondan una. En ese evento procede la acción de tutela porque no hubo una respuesta completa ni de fondo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, muchachos? Jenny. O sea, profe, que si uno hace un derecho de petición y por X y motivo no responden o no la responden completa, ahí se puede iniciar una acción de tutela, o sea, inmediatamente. Claro, si tú ves que una de las partes o una de las peticiones que tú hiciste, ¿cierto? Porque ahorita la próxima clase vamos a ver la estructura eh, gráfica. Aquí voy a compartir unos derechos de petición que yo tengo. Se los voy a compartir, les voy a mostrar y además les voy a explicar cómo se hace. Si, por ejemplo, tú redactas 3 peticiones, ¿cierto? Punto 1, punto 2, punto 3. Por ejemplo, solicito se me brinde información sobre la obligación número tal que registra en la empresa tal, en su empresa. Segundo, se pida copia de los siguientes documentos. Si solamente te brindan la información, pero no te piden la copia, tú puedes eh, emitir o
incoar una acción de tutela, puesto que la respuesta está incompleta. ¿Listo? Entonces, cuando tú interpones o radicas una petición, la autoridad debe darle respuesta de fondo y además completa. No debe responder parcialmente esa petición. Y eso de la recepción es muy importante cuando, si ustedes alguna vez están o trabajen en una entidad, ya sea pública o privada, y lleguen radicando un derecho de petición, usted recíbalo y dependiendo de lo que se esté solicitando, déle respuesta. No se busque un problema, no le busque problemas al cuerpo, ¿cierto? Ni a sus funciones, ni a su cargo, porque una investigación disciplinaria en lo público por una no recepción de un derecho de petición es bastante grave. Bueno, entonces creo que eso ya está claro, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, muchachos, ya sabemos que es un derecho de petición, es aquella solicitud que nosotros incoamos ante las autoridades, ya sean públicas o privadas. eh, Estas tienen unas clasificaciones. Encontramos una clasificación de lo que es, de lo que son las peticiones. Las peticiones de interés general, ¿cierto? Son aquellas que atañen o que las consecuencias jurídicas de esa decisión atañerán a un conglomerado, es decir, a un grupo de personas. Ejemplo, o colectivo de los habitantes de Montería. Acá dábamos un ejemplo, que era radicar una solicitud, ¿cierto? Una petición, por ejemplo, solicitando que se, se extienda o sea un poco más corto el tiempo en el día del día sin moto, por ejemplo, o eliminar el día sin parrillero. Esas solicitudes ustedes pueden hacerlas sin ningún inconveniente. En el caso de que esa decisión sea favorable al peticionario, las consecuencias jurídicas no serían únicamente o no serían exclusivamente para la persona que radica la petición. Es decir, eh, esa persona que radica la petición no sería la única persona que podría salir el día sin moto. Cuando se solicita una petición o por medio de una petición de interés general, no va, las consecuencias jurídicas se van a dirigir a un conglomerado, a un grupo de ciudadanos. Es decir, no va a ser o no se va a, em, las consecuencias jurídicas no serán como las que reflejan las peticiones de interés particular. Recordemos que ahí en esa forma de las consecuencias jurídicas o en esa clasificación encontramos las de interés general y las de interés particular. La característica más importante es en cuanto a las consecuencias jurídicas. No importa quién o cuánto radiquen la petición, sino en cuanto al efecto que tendrá la respuesta de esa petición. Es decir, por ejemplo, si yo estoy solicitando que se me reliquide una facturación de un recibo que llevo caro, eso me atañe solamente a mí y posiblemente a mi grupo familiar. Es decir, las consecuencias jurídicas no serán para un conglomerado en general. Si, por ejemplo, yo solicito que se me pida un paz y salvo de una obligación que ya pagué, eso me atañe solo a mí. Las consecuencias jurídicas de esa petición solamente me atañen a mí. Si yo, por ejemplo, solicito em, que se me brinde información con respecto a, que se me brinde información con respecto a cualquier evento que haya sucedido en la empresa. O si solicito que se me brinde solicito al empleado, a mi empleador que me brinde información sobre los datos de mi contrato de trabajo. O si, por ejemplo, yo le solicito a mi empleador que me dé o que me expida copia del contrato laboral. Esas situaciones, las consecuencias jurídicas de esas situaciones solamente atañen única y exclusivamente al peticionario.
las consecuencias jurídicas de las peticiones de interés general son o se reflejarán para un conglomerado social, sin importar que solamente una persona haya radicado la petición. Eso no quiere decir que no pueda ser radicada por varias personas una petición de interés general. Creo que quedó claro las diferencias entre esta petición de interés general y de interés particular. Preguntas, muchachos. No, todo bien, profe, todo bien. Bueno, Profe, o sea que las peticiones de interés particular solamente se puede hacer como personalmente, sin necesidad de un grupo de gente. exacto. Porque es que las peticiones de interés general, de interés particular, ¿estás refiriendo a cuál? ¿Interés general o interés particular? Interés particular. Bueno, las de interés particular reflejan una característica importante y es una legitimación por activa, ¿cierto? Un conglomerado social o una persona no puede solicitar, a menos de que sea a través de una herramienta como la agencia oficiosa o una representación, un derecho ajeno, ¿cierto? Yo no puedo llegar y solicitar, por ejemplo, la historia clínica de una persona o solicitar que se me reconozca una pensión, ¿cierto? Si no soy el titular, a menos de que medie un mandato, un contrato de mandato o una representación, como la agencia oficiosa. Entonces, la característica es que en las de interés particular, solamente la persona a la cual se le reflejarán las consecuencias jurídicas, pues obviamente es la que está legitimada por activa para incoar esa petición. Eso porque incluso hay algunas entidades que son muy celosas en eso de la información. Recordemos que hay un derecho que se llama el habeas data, es decir, un régimen en donde la información de las personas tiene que ser muy bien cuidada. En cuanto a las peticiones de interés general, ahí sí se refleja la posibilidad de que cualquier persona de los habitantes de Montería o varios habitantes de la ciudad de Montería, pues interpongan y firmen pues la petición y las consecuencias jurídicas serán para todo el conglomerado social. Yerlis, cuéntame. Profe, disculpe, le hago una pregunta. Entonces, un derecho de petición, digamos que con el mismo tema, sí, la misma, todos buscan el mismo objetivo, ¿ya? Pueden Ujú. interponerlo varias personas o simplemente en un derecho de petición, varios ciudadanos pueden firmarlo. Sí, eso no hay ningún inconveniente. Igual los funcionarios tienen la obligación de recibir. Da lo mismo si radican varias personas o se hace por una sola petición y firman todos, ¿cierto? Tienen que darle Ok, respuesta. Ahora, si de pronto una petición está mejor fundamentada o tiene unas pruebas totalmente que vayan dirigidas a que la petición sea accedida, pues obviamente, si una no prospera y la otra sí, las consecuencias jurídicas serán iguales para todos. ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a las peticiones de documentos. Sí, porque la petición de información es aquella solicitud que hacemos en donde le solicitamos a una autoridad que nos brinde una información acerca de un hecho, un acto o un suceso que pues nos concierne, ¿cierto? Y en ese caso, muchachos, la autoridad tendrá la obligación, ¿cierto?, de proporcionar esa información. Entonces, en el caso, por ejemplo, de solicitarle a una entidad que nos brinde información sobre los pormenores de una obligación, por ejemplo, cuántas cuotas debemos, por ejemplo, cuántas cuotas hemos hecho, cuántos pagos hemos hecho, ¿cierto? O que nos brinden una información sobre una liquidación, por ejemplo. O, por ejemplo, solicitarle al empleador que brinde información sobre algún aspecto, o solicitarle a una empresa que brinde información sobre algún aspecto, ¿cierto?
La solicitud de documentos es la más interesante, puesto que en ese caso usted está solicitando es un documento específico, por ejemplo, una historia clínica, por ejemplo, un contrato de trabajo, por ejemplo, un paz y salvo, por ejemplo, sí, cualquier documento que usted tenga identificado que se encuentre en poder del peticionado, ¿cierto? De la persona a la cual se le está incoando la petición. Y la consulta, por último, es aquella solicitud, sí, dime, Oyelis. Profe, le hago una pregunta. En este caso, un ejemplo, mm, para solicitar una historia de contrato, bueno, un documento de la historia de contrato laboral. Viene siendo Ujú. interés particular y nos comentó ayer que tienen 15 días para resolvernos, para darnos respuesta. Pero entonces acá en solicitud de documentos también se puede como una solicitud de documentos, pero entonces acá por este lado tendría 10 días para resolverse. Entonces, ¿cuál sería el término para la respuesta de ese? Los 10 días. Es que tú en la petición tienes que señalar qué clase de petición es. Entonces, sí, obviamente, ¿cuál te conviene? Ah, La de ya, ok, 10, ¿cierto? muchísimas gracias. Claro, sí, en tiempos mucho más cortos. Muchas gracias. Claro. Y además de eso, pues hay que tener mucho cuidado en cuanto a que hay unas restricciones en cuanto a algunos documentos. Por ejemplo, si yo voy a la EPS a solicitar la historia clínica de Oyerlis, la EPS no me la va a dar, ¿cierto? Porque hay una restricción en cuanto a la divulgación de esa información. Eso por un lado. Ahora, si por ejemplo Oyerlis va y solicita a la EPS su historia clínica, sin ningún inconveniente se la van a proporcionar. A ver, por ejemplo, yo debo solicitar unos documentos posiblemente al ejército, ¿cierto? Que me pida unos documentos que necesito para una solicitud de devolución de saldos que voy a realizar. Entonces, son formas que tenemos, son herramientas jurídicas que tenemos nosotros como ustedes como auxiliares jurídicos y mi persona como abogado para hacernos a documentos probatorios que nos pueden servir con posterioridad. Es decir, la petición, la solicitud de documentos es la herramienta para acceder a las pruebas, ¿cierto? Conseguir las pruebas que de pronto en un momento dado no tenemos. Y como es un derecho fundamental, nos tienen o tiene la obligación la autoridad de proporcionar. José, ¿tienes la... Oyerli, cuéntame. Le hago otra pregunta, profe. En caso de que, un ejemplo, una persona va a un banco, solicita información de depósitos judiciales que haya realizado él o que se le haya descontado por nómina y Ujú. resulta de que tiene un depósito realizado, o sea, se le hizo un descuento, pero ese depósito está a nombre de otra persona. ¿Por qué razón la entidad bancaria le brinda información de cuánto es ese, bueno, mejor dicho, desde de qué fecha, de cuánto es y todos los datos de la persona a la que se encuentra en favor ese título o ese depósito? ¿Cómo así? O Profe, sea, una ya, intervención. ya, Eh, ya. Vamos a responder si la pregunta de Perusa está solicitando para que relacionada. lo acepte. Ah, listo. Ya. Bueno, Oyerli, ¿puedes explicar bien la pregunta? O Porque lo sea, que te entiendo es que por qué se le proporciona a cualquier persona información sobre crédito. no, no, no. En caso de que, por ejemplo, a una persona se le haya realizado un descuento por nómina en una entidad Una bancaria, retención. exactamente, en una entidad bancaria, pero entonces resulta que esa retención está a nombre de una tercera persona. ¿Por qué razón esa entidad bancaria le brinda a la persona que se le fue descontado información de aquella otra tercera persona? O sea, todos los datos que, ya, o sea, esa partecita no la entiendo porque se O supone que sea, son datos privados de la vamos a tercera ver, vamos a persona. ver, vamos a ver, vamos a ver. Tú me estás preguntando que si por qué se le brinda a la persona datos sobre un descuento que se le hizo.
sobre Sí, una persona sobre la persona quien le realizó el descuento, quien sí, la solicitó, por persona, ejemplo, o sea, tú me estás hablando del demandante en este caso. sí, sí, exactamente, ya. Bueno, no, sí se le puede dar porque es una información que le atañe a él, el descuento se le hizo a él, Sí, pero son ¿ya? datos de una tercera persona, pues que, listo, se le puede, digo yo acá, en mi ignorancia, se le puede brindar el dato de cuánto fue el valor, el nombre de la persona, pero ya, pues, casos e información personal que tiene la entidad bancaria, pues yo creo que no es necesario, Ah, ¿o bueno, sí? no, pero una cosa es que sea información sobre la retención y a quién se le hizo, o en favor de quién, o a causa de qué proceso, eso es diferente, ¿ya? Pero que te Ok, brinden información de la persona, de dónde vive, de cuál es su cédula, eso no es exactamente, posible, exactamente, ya, ¿ya? eso es lo que, Ahí ya tú eh, lo que puedes hacer es poner una queja ante la superintendencia financiera, porque el banco no está actuando como debe actuar, ¿cierto? ok, listo, pues muchísimas gracias, muy amable. Bueno, entonces, Jenny, ¿tenías alguna otra pregunta? ¿O era solo para No, ingresar a... profesor, sí, solamente para ingresar a Sebastián. Bueno, entonces vemos cómo la petición incluso se convierte en una herramienta para recolectar elementos materiales probatorios en cualquier ámbito, pues, del derecho penal, civil, familia, laboral, lo que ustedes quieran. Sobre todo en el ámbito de lo laboral, porque muchos empleadores, ¿cierto?, retienen documentos con el fin de que pues no, el trabajador y su apoderado no tengan las herramientas probatorias para poder dar la pelea en un proceso judicial. Cuéntame, José, sí, José, Profe, cuéntame. en este caso que está diciendo la compañera, yo puedo demandar al banco, ¿no? Pues no demandar, sino una queja ante la super, porque es que ellos tienen ellos tienen una entidad que es la Superintendencia Financiera que los vigila en cuanto a estas situaciones, porque ellos no pueden estar divulgando información personal de las personas, porque recuerden lo que les dije sobre la protección de los datos personales que se denomina el derecho de la habeas data. Eso es muy delicado, ¿cierto? Entonces son situaciones en donde el banco podría tener alguna sanción, ¿listo? Pero demandar, ¿qué consecuencia o qué daño te puede causar ello? Eso de pronto fue un correo de brujas, como se le dice popularmente, en donde de pronto la persona tenía un amigo y ese amigo pues le brindó esa información, ¿cierto? Cuéntame, Cristina, Profe, ¿qué sanciones tendría esa entidad la entidad, bancaria? la super puede sancionarla con multas. Recordemos que las superintendencias tienen una pequeña función judicial, multas, suspensión de su ejecución, por ejemplo, ¿cierto? En cuanto a ello. El funcionario que lo haga, obviamente, podría tener, si es una entidad pública, sanciones ya disciplinarias más severas, ¿cierto? Bueno, muchachos, ¿quedó claro esto de la petición y su clasificación? Sí, señor. Bueno, por último, pues ya para Profe, y cuéntame. entonces, ¿de qué se trata la solicitud de consulta? Ah, bueno, la consulta es aquella en donde tú solicitas conceptos a las entidades, ¿cierto? Por ejemplo, tú te quieres pensionar. Por ejemplo, tienes 45 años, una persona que tenga 45 años y hay una modificación normativa y no sabes a qué norma o con qué norma te vas a pensionar, ¿cierto? Porque es que aquí en Colombia eso se modifica constantemente. Nunca para disminuir las edades y las semanas cotizadas, sino para subirlas. Entonces existe dentro de esas modificaciones una situación que se llama el periodo de transición. Entonces, de pronto,
para saber si tú te encuentras dentro de ese periodo de transición, tú solicitas a la entidad que te brinde una consulta, ¿cierto? Solicitas a través de la petición de consulta que te diga con qué ley o con qué norma tú puedes pensionar. Es decir, esa norma que te diga qué edad necesitas, cuántas semanas necesitas, por ejemplo. Es simplemente pedirle un concepto a la entidad. El ejemplo más claro es ese que te estoy dando. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, todo bien. Bueno, pues Yerly levantó la mano nuevamente. No, señor. Y ese fue por equivocadamente, por error. Ah, bueno, bajen la mano. Bueno, entonces ya para finalizar, vamos a hablar sobre los términos, ¿cierto? Bueno, primero vamos a hablar de los elementos que debe contener o reunir una petición. Primero, y esto lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos de manera ordenada una petición, ¿cierto? Lo fundamental que debe tener es la designación de la autoridad a la cual estamos dirigiendo la petición, ¿cierto? Segundo, los generales de ley, especificar, identificar, no individualizar, sino identificar al solicitante, ¿cierto? O si está actuando a través de apoderado, los datos del apoderado. Si está actuando como bajo los parámetros de la agencia oficiosa, los datos del agente oficioso. Es decir, indicar, obviamente, el nombre, la cédula, la dirección, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, que ahora es muy importante en esto de la virtualidad. Todos los datos que te sirvan para que te notifique. Tercero, obviamente, el objeto de la petición. Es decir, ¿qué estás pidiendo? Pero antes de eso, tú tienes que relatar por qué se genera la necesidad de solicitar ello. Entonces, unos hechos y unas peticiones, ¿cierto? Luego de eso, las razones por las cuales tú fundamentas la petición, es decir, ¿qué norma crees tú que te sirve para fundamentar lo que estás pidiendo? En este caso, ya nosotros dimos esas normas, artículo 23, ley 1755 del 2011, etcétera, etcétera, ¿cierto? Relación de los documentos, las pruebas. Cuando uno solicita algo, tiene que probarle a la autoridad que uno tiene derecho a ello. Eso es muy importante. Y por último, por decirlo así, la firma del solicitante o de la persona que se encuentra en representación de esa persona o en agencia oficiosa. Por último, los términos con los que cuentan las autoridades para resolver las peticiones. Ya habíamos dicho, interés general e interés particular se resuelven en el término de 15 días. ¿Cómo funciona eso? A partir del día que la recibes, cuentas, a partir del día siguiente cuentas los 15 días. Es decir, si la recibes hoy, el término empieza a contar desde el día siguiente. Es decir, sería hoy es 7, sería 8, 1 y así sucesivamente. Esos días son hábiles. ¿Cuántas clases de días hay? Días hábiles y días calendarios. Cuando hablamos de días hábiles se refieren a que no se cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos. Cuando hablamos de días calendarios, ya ahí sí se cuenta todo. Cuéntame, Yerlis. ¿Levantaste la mano? No, discúlpeme. Ah, bueno. Los derechos de petición de información se resuelven dentro del término de 10 días. 10 días hábiles. Recordemos que son días hábiles. La de documentos igualmente en 10 días. Y la de consulta se resuelve en el término de 30 días hábiles. Todos son días hábiles. No se cuentan ni sábados ni domingos y mucho menos festivos. Entonces, eso es lo referente, muchachos, a lo que es las peticiones. El derecho tanto fundamental de petición, porque es un derecho fundamental, pero también es una herramienta de índole administrativo.
Entonces, muchachos, la próxima clase, como ya les había dicho en sesión anterior, vamos a hablar sobre las acciones constitucionales, es decir, el día de mañana. Vamos a conectarnos a las 8 de la mañana. Y vamos a mostrar algunas minutas, ¿cierto? Que tengo yo de derechos de petición y de acciones de tutela. Y les aviso que desde ya, que uno de los puntos del examen final va a ser elaborar una acción de tutela y un derecho de petición. Entonces, para que estén preparados para ello. Entonces, para que presten mucha atención a lo que se va a explicar el día de mañana. Entonces, muchachos, no siendo más, ¿alguna pregunta o todo claro? Profe, ¿cuántas preguntas van en el parcial? Las mismas 10 de siempre. Las mismas 10. O sea, ustedes saben que siempre son Profe, y va 10 a ser preguntas. virtual, ¿sí? Sí, claro. Yo lo Nos subo a la va, plataforma, yo lo subo a la plataforma y ustedes pues tendrán la posibilidad de realizarlo por la misma plataforma. ok, gracias. Listo. Bueno, muchachos, si no hay preguntas sobre el tema, entonces que tengan un feliz día y nos vemos el día de mañana. Ok, Listo, profe, profe. gracias. Buen día. Muchas gracias, buen día. Bueno.